Carla, te quiero preguntar un poquito sobre la figura de Sebastián Piñera, porque yo sé que él fue alguien muy cercano a ti, él te apoyó cuando tú entraste a RN, él trabajó contigo codo a codo en su segundo periodo. Eh, ¿Cómo recuerdas a Sebastián Piñera? ¿Qué significó para ti? ¿Qué significa hoy para ti su figura? Yo lo he dicho antes y lo voy a reafirmar siempre. Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, fue un padre político para mí. Yo evidentemente tengo un papá maravilloso, el doctor Patricio Rubilar, del cual aprendí el amor por la medicina, cirujano en hospital público, 45 años, un hombre maravilloso que disfruto hasta el día de hoy. Mi madre, médico también, política, de ahí viene evidentemente la beta. La madre, madre biológica y política, evidentemente, y un padre político que fue Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque creyó en mí muy joven, cuando nadie daba un peso por mí. Me fue abriendo todas las puertas, siempre me consideró dentro de su núcleo más cercano. Yo no venía de las universidades tradicionales, ni de elite, ni de los colegios tradicionales, ni de elite. Tampoco de una familia de vasta trayectoria política, mi mamá la primera en la política. Y él siempre me dio espacio en este grupo que a ratos era bien selecto, ¿no? Y yo eso, evidentemente, esa confianza que él tuvo siempre en mí, yo se la pagué con lealtad. Y ¿Qué bueno, aprendiste de Sebastián Piñera? bueno, echo mucho de menos al presidente Piñera. Echo mucho de menos no poder tomar el celular y llamarlo. En los momentos difíciles, qué me habría dicho, qué me habría aconsejado. Siempre pienso en eso, digamos. Creo que me faltó, evidentemente, para todas las dificultades que me tocó enfrentar posterior a su partida, pero el aprendizaje de haber sido formada por él me va a acompañar siempre. ¿Cómo es trabajar con Sebastián Piñera? Todos sabemos, no es secreto para nadie, de que fue un presidente muy intenso en su forma de trabajar, 20 horas al día y a veces más incluso, y que era muy autoexigente y que además exigía mucho de quienes eran miembros de su equipo. Bueno, el presidente Piñera primero dijo el 24/7. Muchos de nosotros le decíamos 24 y siempre, ¿ya? Porque teníamos que estar siempre preparados, porque el presidente efectivamente además nos lo transparetaba. Desde el inicio de que uno entraba al gobierno tenía que saber que era así. Yo he visto al presidente Boric en su momento decir que no, que el gobierno no es 24/7, que uno tiene familia. Es cierto, nosotros intentamos tener Por familia, supuesto. pero lo cierto es que el gobierno es muy exigente. He visto también al presidente Kast decir que él tampoco va a tener 24/7, que los ministros, sus secretarios tienen familia, espacio. Sí, en el papel, digamos, pero la vida real de un gobierno y sobre todo el que nos tocó a nosotros en el segundo del mandato del presidente Piñera fue extremadamente duro. Ahora, ¿qué es lo que yo aprendí del presidente? Aprendí muchas cosas, pero yo las defino en dos ejes estructurales. El presidente Piñera era la estrella multicolor de su primera campaña. Tenía esta estrella que además era como diferente, como que no tenía las mismas dimensiones y además tenía un color en cada punta. ¿Qué representaba eso? Representaba un presidente que venía a remecer la derecha como la entendíamos, que era mucho más amplia de lo habitual, que quería construir mayoría. Era un presidente que entendía que los países solo podían avanzar cuando construían mayoría. Era un hombre, por ende, muy dialogante, capaz de sentarse a la mesa con personas que podían pensar diametralmente diferente, pero con un foco en común, y que evidentemente era un gran demócrata. Para él era muy, muy importante defender la democracia y la libertad. Aprendí eso de él, de no ser una política de trinchera. Por eso muchas veces voté con la presidenta Bachelet siendo oposición a los proyectos que yo creía que eran buenos para el país y no tenía complejo en hacerlo. Ajá. Porque entendía de que eso a veces uno tenía que poner a Chile por sobre las propias ideologías. Eso lo aprendí de Sebastián Piñera, la estrella multicolor. Y lo otro que aprendí de Sebastián Piñera muy fuertemente es lo que yo reflejo en el otro símbolo, que es la chaqueta roja. La chaqueta roja es el método Piñera, la forma de hacer las cosas, con seriedad, con disciplina, con datos, con evidencia, con tiempo, con costo, con sentido de urgencia, con eficiencia, porque él decía, como decía Felipe Cubillos, que era una frase que le gustaba mucho de él, que no había forma mejor de ser solidario que siendo eficiente.
Que esa era la mejor solidaridad que podía uno tener, sobre todo si administraba los recursos de todos los chilenos. Entonces, el estar en terreno, el estar en el momento que la ciudadanía lo requería, el tener la política pública exacta, en saber hacerlo, en rodearse de los mejores, en preguntarle a los expertos, es lo que yo aprendí y que reflejo en la chaqueta roja. Para mí el presidente Piñera era la estrella multicolor y la chaqueta roja, y de ahí bajan, como uno podría decir como profesor, todos los ramos, todos los sílabos y todas las evaluaciones que uno podría tener.